Buenas noches. Buenas noches para todos. Vamos a esperar que vayan ingresando. Sí, Luisa, gracias. Buenas noches, chicos. Vamos a esperar a que ingresen. Vamos a darles un minutico. Bueno, y pues mientras tanto irles contando. Recuerden, estamos ya ciclo 5, grado décimo. El día de hoy finalizamos el módulo, ya hoy es nuestra última sesión. Recuerden, son 16 sesiones cada módulo. Pues hoy finalizamos ya con algunos últimos ejercicios de análisis e interpretación de gráficas y datos estadísticos. Recordarles, no sé si ya revisaron, si no, no, la verdad no tengo conocimiento de si Marvin les dijo si ya ha calificado hojas de ruta o no, la verdad no sabría decirles porque pues como supieron ayer no pude estar, pero pues ahorita que ingrese le consultamos, pero quería preguntarles si alguno de pronto ya vio la nota en plataforma o si está, si no está. Karen, ¿ya revisaste en plataforma y no está o no has visto en plataforma? Ah, ok, no está. Listo, entonces pues igual recuerden que la profesora tiene plazo hasta el día de mañana para subir las notas. Entonces, para que porfa estén pendientes, ¿listo? Ya ahorita le consultamos a ver. Y también recordarles, ya como hoy finalizamos, acuérdense que 50% de la nota es la hoja de ruta y 50% es el avance en plataforma. Entonces, el máximo plazo para que avancen en plataforma es hasta mañana, 7 de noviembre, para que pues logren avanzar lo más posible, en lo posible pues que alcancen a llegar al 100%. Y pues nada, que su nota siempre sea la mejor. Recuerden chicos, ya mañana pues así como finaliza módulo, también finaliza los talleres, entonces mañana finaliza este ciclo de talleres de las herramientas para que puedan entregar mejores trabajos. Entonces para los que quieran asistir, nos vemos por allá, recuerden, no es obligatorio, pero pues es importante que asistan. ¿Listo? Y también quería recalcar a las siguientes personas: Andrea Isabel Zamudio, Bradley Fabián, Constanza, Daniel Felipe, José Luis, Luisa Valentina, Santiago Zapata y Valentina Vargas, por su asistencia, por su excelente asistencia, ya que estas personas no tuvieron ninguna falla a lo largo del módulo. Quería pues felicitarlos y regalarles esta frase: la motivación es lo que te pone en marcha y el hábito es lo que hace que sigas. Pues yo sé, reconozco que muchas personas tienen diferentes dificultades para poder asistir a las sesiones, pero pues también reconozco a los que contra viento y marea se encuentran aquí en las sesiones y pues ustedes saben que una sesión no se desarrolla correctamente sin ustedes, ¿listo? Entonces, felicidades chicos y buenas noches, Marvi. Buenas noches, Valentina. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo me les va? Espero que muy Sí, bien. señora. Marvi, me están preguntando por la hoja de ruta. ¿Qué pasa? Si ya la subiste, si ya la vas a subir las notas. Esas quedan entre hoy y mañana ya subidas. Ok, listo. Y el martes ustedes comienzan con, espérenme, les confirmo. Un momentito, un momentito. Martes comienzan con lenguaje. Vamos a estar con el mismo profesor de inglés. ¿Listo? Para que ya ahí ya van. Y recuerden que el lunes hay monitoría, ¿no? Nos vemos el lunes en monitoría y mañana para los que quieran asistir al taller.
Listo, Marvi, si quieres iniciar. Listo, mamita. Está bien. Bueno, muchachos, entonces, nuevamente, muy buenas noches. Espero pues que todos nos encontremos de la mejor manera. Vamos a iniciar entonces nuestra última sesión de trabajo y la vamos a terminar analizando unos últimos gráficos y revisando unas páginas con datos reales y noticias reales. Entonces, en este momento vamos a iniciar. El día de ayer trabajamos este ejercicio que aparece en pantalla. Ese ejercicio era sobre la ley de enfriamiento de Newton. Lo trabajábamos en la última parte de la clase y quedamos en que concluimos, perdón, que lo importante que muchas veces el saber analizar un buen gráfico nos iba a salvar frente a de pronto algún conocimiento que en el momento no pudiéramos manejar de manera adecuada. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio que tenía planeado para ustedes. Este ejercicio es, los ejercicios de aquí en adelante son tomados, o incluyendo el anterior, son tomados de la prueba de ciencias. Los primeros ejercicios los tomé de la prueba de matemáticas. Recuerden que ayer les explicaba que esos ejercicios han sido tomados de un examen de prueba saber 11 real, ¿sí? Y pues los que trabajamos en la clase de ayer eran los correspondientes a matemáticas, estos son los correspondientes a ciencias en general. ¿Listo? Pero pues el tema es análisis de gráfico, por eso los vamos a trabajar. Bueno, dice, un grupo de estudiantes realizó un experimento que consistía en sumergir una esponja de líquidos de diferente densidad para luego medir su volumen y su masa. En la gráfica se presentan los resultados de este experimento marcados con puntos y una línea de tendencia. Entonces, para aclarar, una línea de tendencia es una línea que es aproximadamente la unión de los puntos, no necesariamente la unión de los puntos. Cuando yo hablo de una tendencia es a nivel general esos puntos, ¿qué gráfico podrían marcar? Si nosotros nos hubiéramos puesto a unir los puntos acá, pues no me daría esa línea que dio ahí, daría una cosa así. Esto sería como el resultado de simplemente unir los puntos, ¿sí? La línea de tendencia es esa línea que trata de aproximar los puntos que tengo de un experimento, los trata de aproximar a una gráfica matemática analizable de una mejor manera. Entonces, lo primero que dice aquí abajo es identificar las variables, magnitudes, unidades. ¿Listo? Entonces, masa, densidad. La masa en gramos, la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. Y aquí tengo determinados valores. ¿Listo? La línea de tendencia, insisto, es la aproximación. Dense cuenta que, por ejemplo, la línea de tendencia aquí me otorga un valor y ese valor no es un valor tomado del experimento, es un valor dado por la aproximación de la recta que nosotros hacemos. Dice, un estudiante afirma que si se usa un líquido con una densidad extremadamente baja, o sea, la densidad de la que están hablando ahí es una densidad que está en este pedacito. ¿Listo? Una densidad extremadamente baja. Perdón. Un estudiante afirma que si se usa un líquido con una densidad extremadamente baja, la masa registrada será diferente de cero. Esta afirmación puede considerarse una predicción basada en datos experimentales. Estos son los datos experimentales. La pregunta es si con estos datos este estudiante está respondiendo bien al decir que si la densidad es muy baja, la masa registrada es diferente de cero. ¿Listo? Entonces, dice sí o no y cada una tiene una opción diferente. Entonces, vamos a descartar igual que ayer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí puede afirmar eso o no puede afirmar eso? Escríbanme y háblenme, por favor, participen así juiciosos como estaban ayer. ¡Yujú! Chicos, No sabe, no responde. Isabela me dice que la A.
No, la pregunta es, ¿sí puede afirmarlo o no puede afirmarlo? Ya dice O sea, que lo sí. que yo les estoy preguntando ¿es correcto que el estudiante afirme que si usa un líquido con densidad extremadamente baja, la masa registrada sea diferente de cero? ¿Es correcto que él pueda afirmar eso, sí o no? La respuesta que necesito de ustedes es sí o no. 3 personas me dicen que sí y una que no. Listo. Entonces, si decimos que sí, hay dos opciones. Perdón. Si decimos que sí, hay dos posibles opciones. Una es esta y la otra es esta de aquí abajo. Ahora vamos a mirar la razón. En la A dice porque la línea de tendencia cruza en un punto diferente de cero. Y en la B dice porque todos los datos presentan masas diferentes de cero. ¿Listo? Ambas son verdaderas, pero de acuerdo a lo que me preguntan y a lo que tengo que analizar, solo una de las dos es correcta. Una cosa es que sea verdad y otra cosa es que sea correcto. ¿Listo? Entonces, cuando yo les estaba diciendo, yo hago una línea de tendencia y es una aproximación, y esa aproximación nos dio aquí un valor, y ese valor aquí nos dio que es aproximadamente 7.5, ¿cierto? Y ese valor es aproximadamente 7.5 cuando la densidad vale 0. Este es el valor que toma esto. Esto es aproximadamente 7.5. Quiere decir que sí es verdad que si se usa un líquido con una densidad muy baja, la masa registrada será diferente de 0. Sí es verdad. ¿Pero por qué? Porque la línea de tendencia cruza en un punto diferente de 0. ¿Listo? Bueno. Si quieren tomar pantallazo y si no, continuamos. 5, 4, 3, 2, 1 y seguimos. Siguiente ejercicio. En este ejercicio dice, en un experimento un sólido de identidad desconocida, no sé qué tipo de sólido es, se calienta. Se mide su temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Tenemos este gráfico. Dice, para identificar el sólido se cuenta con estos datos en la tabla. Entonces, en este ejercicio tenemos algo particular y es que nos está dando unos datos. Esta tabla corresponde a unos datos de unas sustancias. Pero esos datos tenemos que mirar si están representados en el gráfico. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Esto es un sólido. Este sólido, este es el tiempo y esta es la temperatura. Este sólido durante cierto tiempo, que no sabemos cuánto, porque aquí la escala de tiempo no tiene valores, pero durante cierto tiempo le fue pasando algo a la temperatura. La temperatura empezó desde un valor que aproximadamente es menos 60 grados y empezó a aumentar. Pero cuando la temperatura llegó a 0, a ese sólido le pasó algo. Y es que en este pedazo la temperatura no cambió. ¿Se dan cuenta? En este pedazo no hubo aumento de temperatura, como pasó en la primera parte. Luego, ¿qué pasó? Después de un tiempo, él siguió aumentando su temperatura. Entonces, miren, en esta segunda parte, él está aumentando su temperatura. Y pasó cierta cantidad de tiempo. ¿Listo? ¿Hasta que llegó a cuánto? Hasta que llegó a 100 grados centígrados. ¿Y qué pasó en ese momento? Se quedó ahí, se estacionó ahí, siguió durante todo este tiempo, siguió en la temperatura de 100 grados centígrados. ¿Qué pasa en la última parte? Después de un tiempo, ¿sí? Después de que ha pasado un tiempo, miren, ha pasado un tiempo, ya nos marca 100, sino su temperatura vuelve a aumentar. Marvin, Ay, ¿qué pasó? dejamos de ver tu pantalla. Sí, pero no fui yo. Alguien me sacó de compartir pantalla. No Dame un sé. momento. Vale.
Ya se me perdió. Ay, no, no se perdió. Bueno, entonces, des en cuenta que si vamos a mirar aquí los pasos que tenemos escritos, un paso dice identifique variables, identifique magnitudes, identifique unidades. Y eso es lo que yo estaba haciendo acá. Estaba mirando qué es tiempo, qué es lo que estoy haciendo acá. Entonces, caractericé qué pasa en este pedacito y cuando se queda quieto. ¿Qué pasa aquí? Y cuando queda aquí constante y qué pasa aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Que él aumenta la temperatura hasta cierto punto y en ese punto deja de ser sólido y pasa a ser líquido. Pero como eso no se hace de una manera inmediata, mientras pasa ese proceso, mientras pasa de sólido a líquido, la temperatura no cambió. Entonces, aquí en esto hubo un cambio de estado. Digamos que esto es un concepto físico, pero digamos que es algo que yo puedo concluir por la información que representa el gráfico, no más. Ahora, se convirtió en líquido y la temperatura, miremos los números, la temperatura siguió aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó a 100. Y cuando llegó a 100, se quedó nuevamente en la misma temperatura. Pero después de 100, dice gas. O sea que era líquido, llegó a 100, en 100 se convirtió en gas, pero después de un tiempo. Quiere decir que aquí en este tiempo hubo otro cambio de estado. En este momento, ¿cómo se llaman esos cambios de estado? Aquí simplemente pasó de sólido a líquido y aquí pasó de líquido a gas. ¿Por qué no nos interesa en este momento? Porque lo que estamos viendo es análisis de gráficas en matemáticas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿de qué me sirve eso? Pues aquí me dice algo, una información. Entonces ahí sí tengo que recurrir a esos cambios de estado. Recordemos lo siguiente, que ebullición es cuando el agua pasa, perdón, las sustancias en general pasan de líquido a vapor o a gas. ¿Listo? Y fusión es cuando las sustancias, cualquier sustancia, pasa de sólido a líquido. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fusión está representada acá, en este dato, en este pedazo. Y que esta ebullición está representada en este pedazo. Ahora, ¿para qué nos sirve la tabla? Porque miramos nosotros qué valor está aquí. ¿Qué valor está aquí escrito? Aquí dice 0. ¿Listo? Y miramos nosotros qué valor está aquí escrito. Y aquí dice 100. Bien, entonces vamos a mirar en nuestra tabla. Fusión, 0, es esta. Ebullición, 100, es esta. Quiere decir que lo que nosotros estamos buscando, la sustancia que estamos analizando en este momento, en ese gráfico, es esta. El agua. Entonces, la pregunta es, ¿a qué sustancia corresponde el sólido inicial? A agua. Algunos dirán, profe, pero es que si está en sólido no es agua, es hielo, pero es que precisamente el hielo ¿qué es? Agua en estado sólido. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra respuesta. Tuvimos que mirar un poquito de estos dos conceptos que son de ciencias en general, pero dense cuenta que la respuesta la obtuvimos analizando el gráfico. ¿Y cómo lo analizamos? Identificando variables, magnitudes y unidades y mirando cómo se relacionaban entre sí en cada uno de los intervalos. Tengo aquí un mensaje. Sí, Isabela, sí, efectivamente, pero entonces recordemos que hielo es el nombre que se le da al agua en estado sólido. Listo. Además, entre las opciones no está hielo, sino agua, ¿vale? Por eso es que no hacemos la claridad. Seguimos entonces, si quieren tomen pantallazo, 5, 4, 3, 2, 1.
Y seguimos. Siguiente ejercicio. En este ejercicio dice, un estudiante realiza diferentes ensayos con el objetivo de determinar el efecto, este es de química. Insisto nuevamente, yo lo voy a analizar desde el análisis matemático que le hacemos al gráfico. Más aún teniendo en cuenta que yo no tengo ni idea de química. ¿Listo? Entonces vamos a analizarlo de esa manera. Un estudiante realiza diferentes ensayos con el objetivo de determinar el efecto de la concentración de los reactivos sobre la velocidad de formación de W. W es la sustancia que se genera a partir de la combinación de estos dos reactivos, de la reacción de estos dos, de X y Y. Dice, en cada ensayo mide la velocidad de formación de W. Entonces, son dos ensayos y están mirando qué tan rápido se forma la sustancia. Manteniendo constante la concentración de uno de los reactivos y variando la del otro, como se muestra en las siguientes gráficas. Entonces, en estas gráficas, en el eje horizontal aparece la concentración del reactivo, pero en esta gráfica que está a la izquierda, estamos mirando la concentración de X. Y en la gráfica que está a la derecha, es amarillo, no se notó. Y en la gráfica que está a la derecha, estamos mirando la concentración de Y. ¿Qué podemos decir? Que son dos sustancias que están reaccionando, que al reaccionar, ella reacciona cada vez más rápido. Discúlpenme. De esta sustancia cada vez hay una mayor concentración, o sea, cada vez hay una mayor cantidad en la total que hay, pero de esta sustancia siempre hay la misma cantidad, porque esto es la concentración, siempre hay la misma cantidad de esta segunda sustancia. ¿Listo? ¿Qué podemos decir de la velocidad? Que si comparamos la velocidad de formación cuando la concentración de uno de los reactivos aumenta, entonces esa velocidad va a ir aumentando de manera lineal. Y que si la velocidad de la formación de ese elemento, de ese compuesto, cuando la concentración de este reactivo es constante, va a ser siempre la misma, es decir, no va a cambiar. ¿Listo? Entonces, la velocidad de formación de W no depende de la concentración de los reactivos. Efectivamente, sí depende. Depende de la concentración de ambos reactivos. No, aquí miren que aquí, en esta situación, la velocidad siempre fue la misma. ¿Listo? ¿Depende solamente de la concentración de X o depende solamente de la concentración de Y? La respuesta es esta. Depende solamente... Ay, perdón, ese pulso mío sí está terrible. Depende solamente de la concentración de X. ¿Por qué depende solamente de la concentración de X? Por la gráfica que muestra allí. ¿Listo? Entonces, en la gráfica podemos decir que hay una relación lineal, directamente proporcional. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Listo. Entonces, vamos a hacer el último ejercicio y vamos a analizar unas gráficas que aparecen de unas situaciones específicas que están publicadas en Internet. ¿Listo? Entonces, el ejercicio dice, un estudiante realizó un experimento para medir la velocidad de propagación del sonido en el aire a diferentes temperaturas. Los resultados que obtuvo se demuestran en la siguiente gráfica. Entonces está la gráfica, a 0 grados la velocidad es 331,7, pero a 3 grados es 333,7. De estos datos nosotros podemos ver que esa velocidad del sonido está aumentando. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las gráficas muestra los resultados del experimento? Entonces tenemos que mirar en cuál coincide el 0 con 331,7. ¿En cuál coincide 0 con 231,7? Acá, acá, aquí no y aquí no. ¿Listo? Además, por dos razones. La primera razón es porque
la velocidad del sonido toma estos valores. Es la razón más importante al analizar el gráfico. Miren los valores que toma la velocidad del sonido. ¿Sí? Y miren los ejes de coordenadas de esas dos últimas gráficas. Voy a borrar esto para que lo puedan ver. ¿Listo? Miren los ejes de coordenadas de esas dos últimas gráficas. Aquí dice que la velocidad del sonido es 0, 1, 2 o 3. O sea que esta no es. ¿Por qué? Simplemente por esta relación que está mostrando acá. ¿Listo? Segunda razón. Vamos a mirar esta otra. Aquí dice que 333,5 va primero que 331,7. No es porque para que sea un gráfico correctamente hecho, tiene que seguir el orden de la recta numérica. ¿Listo? Entonces, no es por eso. Independientemente de que lo demás tenga algo que lo confunda a uno, esos elementos son claves en esas dos gráficas para definir que no es la solución. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar cuál de las siguientes es. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados del experimento? En nuestra gráfica tiene que relacionarse el 3 con el 333,5. Aquí se relaciona y aquí también. En nuestra gráfica tiene que relacionarse el 2 con el 333,5. Aquí se relaciona y aquí también. Pero hay algo que yo ya le analicé a la gráfica C y a la gráfica D que no le he analizado a la gráfica A y B. Y es qué valores toma la temperatura, qué valores toma la velocidad del sonido. Según este gráfico, la temperatura toma 0, 1, 2 y 3. Según este gráfico A, la temperatura toma valor 331, 332, 333. ¿Sí? Entonces, eso nomás nos da para decir que no es esta la solución, lo cual nos deja que este gráfico B es la solución del ejercicio. ¿Listo? Bueno, dense cuenta que en los últimos ejercicios, matemáticamente hablando, en cuanto a solución de ecuaciones, no hicimos ninguna solución de ecuaciones. Lo único que hemos hecho es analizar el gráfico. Entonces, digamos que una vez más esto corrobora lo que les he dicho desde la primera clase. Y es que si yo sé realmente analizar un gráfico bien, puedo tener muchas oportunidades en este tipo de pruebas. Porque solo el análisis gráfico, sin importar que yo no sepa las características del sonido ni la relación entre el sonido y la temperatura, solo analizando el gráfico puedo encontrar esta solución. Vamos a continuar. Ahora, hay que tener cuidado con los gráficos, porque precisamente una incorrecta interpretación de los gráficos puede prestarse para manipular al público, para manipular a la gente. Y eso se da, por ejemplo, cuando salen cifras maquilladas del COVID o cifras maquilladas del desempleo o otros tantos ejemplos que les voy a mostrar a continuación. Entonces, un caso muy común. El señor presidente, el 22 de agosto, hizo la publicación de este tuit. Y el tuit dice, nos duelen los muertos que deja la violencia producto del narcotráfico y terrorismo entre 2010 y 2018. Vamos a analizar gráficamente esta situación. No voy a hablar de política, solo voy a analizar gráficamente la situación. Aquí dice 2010 y 2018. Nuestro país vivió 189 homicidios colectivos, masacres que mejor se llaman. Y entre 2019 y 2020, 34 hechos de esta naturaleza. Vamos a mirar por qué es un error utilizar este gráfico. Entonces vamos a mirar. Entre 2010 y 2018, ¿cuántos años hay? Escríbanme o abran el micrófono y respondan, por favor. Chicos,
8 me dice aquí Andrea. ¿Listo? Ay, alguien más me escribió y no alcancé a leerlo, discúlpenme. 8 dice Isabela. Muy bien. ¿Listo? Hay 8 años. Ahora, siguiente pregunta. Entre el 2019 y el 2020, ¿cuántos años hay? Aunque aquí arriba está mal escrito porque el gráfico dice el 2018. Uno. ¿Listo? Entre el 18 y el 20, ¿cuántos años hay? 18, 2. Entre este y este. Entonces, entre estos dos hay 2. Bien. Significa que la escala que yo le asigno a mi gráfico me tiene que dar una proporción de anchura diferente en estos dos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un gráfico, se los explicaba ayer y se los he explicado ayer, fue con lo que empecé, yo tengo que asignar una escala. Entonces, si yo digo que aquí va el 1, pues yo tengo que mirar un pedacito igual de grande a este y decir que aquí va el 2 y decir que aquí va el 3. Yo no puedo hacer este gráfico diciendo que esa anchura tiene el siguiente valor y que, por ejemplo, de aquí a aquí valga 2, pero de aquí a aquí valga 8. ¿Por qué? Porque yo ya dije que este pedacito solo vale 2. ¿Sí? Si yo voy a utilizar el 8, pues tengo que utilizar ese 2 y aquí otro 2, van 4, y aquí otro 2, van 6, y aquí otro 2, van 8. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, este gráfico de homicidios colectivos tiene este anchor, no sé si la palabra está bien utilizada, discúlpenme, pero miren, este anchor es este mismo. El anchor, o sea, estoy analizando nomás lo ancho, no lo alto, eso ya lo miramos ahorita. ¿Listo? Estoy mirando nomás el ancho. Me está diciendo que en esta escala, estos 8 años tienen el mismo peso que estos 2 años. ¿Sí? Entonces, ahí está el primer error. Entonces, la forma adecuada de haber presentado esto la voy a hacer con negro aquí encima. Y es que me hubiera dicho que este gráfico hubiera tenido nomás este anchor que puse aquí en negro. Porque es lo que corresponde a 2 años, no el anchor que está mostrando. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar otra cosa de este gráfico. Dice que vivió 189 homicidios colectivos y está analizando un total de 8 años. O sea que si nosotros tomamos 189 dividido 8, eso me da 8 por 2, 16, sobran 2, bajo el 9, 8 por 3, 24, a 29 sobran 5, pongo una coma, pongo el 0. Discúlpenme. 8 por 6 por 8, 48, aquí y sobra, y así sucesivamente. Eso me da que en cada año hubo alrededor de 23,6 por año. ¿Listo? En cambio aquí me está diciendo que básicamente si yo mirara aquí nomás esto, está hablando de un año. Teniendo en cuenta que esto fue en agosto y no podemos tomar en cuenta el 2020 completo. Me está diciendo que yo debo comparar ese 23,6 con 34. ¿Listo? Entonces, pues independientemente de las interpretaciones políticas a que esto dio lugar y de todo lo que causó este mismo análisis, lo que yo quiero analizar desde este momento no es la política del trasfondo, sino cómo una gráfica puede llevar a que las masas, a que las personas, a que un gran número de la población a nivel mundial, porque eso no solo pasa aquí en Colombia, eso pasa en todas partes, tome decisiones o tome interpretaciones equivocadas porque simplemente no supo analizar la información que se le dio. ¿Listo? En ese mismo orden de ideas, entonces vamos a mirar este artículo.
En este artículo se llama 4 formas de mentir con gráficos de datos en una presentación. Entonces, ¿cuáles son las formas? Tenemos este gráfico. ¿Listo? Dice, ¿dónde está la mentira? ¿Qué otro gráfico contaría la verdadera historia de esos datos? Entonces, en este gráfico tenemos una serie de... Mira, aquí hay 3 mentiras. ¿Listo? Aquí dice, en 1954, Darrell Huff escribió su libro Cómo mentir con estadísticas. Y este libro ha sido editado en diferentes partes del mundo porque ha tenido mucho éxito por las implicaciones como la que acabamos de analizar de Iván Duque que tiene. Entonces, mira, aquí en este gráfico concretamente se puede hablar de la escala. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica, que es de las elecciones del País Vasco, dice que está comparando un número, a ver, para que me entiendan. Estoy realizando lo mismo que hicimos en el caso anterior. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí falta un pedazo porque está empezando en 200.000 y no en 0. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta que falta ese pedazo, el gráfico me está diciendo que la misma distancia que hay de 0 a 200.000 es diferente a la que hay de 200.000 a 400.000. No la voy a comparar con el 300.000 porque ahí solo hay 100. ¿Sí? La voy a comparar con el 400. Es decir, entre 0 y 200.000, ¿cuántos hay? Hay 200.000. Parece tonto, pero tenemos que escribirlo. Y entre 200.000 y 400.000, ¿cuánto hay? Hay otros 200.000. ¿Cierto? Entonces, uno podría esperar que el gráfico correspondiente a este pedacito fuera el mismo correspondiente a este pedacito. Es decir, lo que hay de diferente entre 0 y 200.000 fuera lo mismo que hay de diferente entre 200.000 y 400.000. Eso es lo que tenemos que esperar del gráfico. Y en este gráfico que están mostrando acá, no es así. Si ustedes se dan cuenta, él pone aquí el 200.000 contra el 0, pero la distancia que hay entre 200.000 y 400.000 sí es grande. Entonces, cuando una persona ve a primera impresión este gráfico, ¿qué podría decir? Que esta persona, porque esto eran unas elecciones, que esta persona no tiene casi apoyo de la gente, mientras que esta persona tiene demasiado apoyo de la gente, ¿sí? Ahora, eso puede presentar la diferencia entre que la persona diga, bueno, yo no voto por este, porque eso es perder mi voto. Yo voto por este porque todo el mundo quiere votar es por él. Pero cuando yo analizo esta gráfica, que es la real, esta que aparece con el número 2, que está a la derecha, me doy cuenta que esto sí tiene una escala coherente y que la distancia que hay entre 0 y 250.000 es la misma que hay entre 250.000 y 500.000 y que efectivamente este sigue teniendo la mayoría, pero la diferencia con este, que es el más bajito, pues es mucho menor que la que mostraba la gráfica de la izquierda. ¿Listo? Ese tipo de cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta cuando analicemos gráficos, en lo que sea que nos estén mostrando. Entonces, esa es la primera forma de mentir con gráficos y es mintiendo con la escala. Vamos a continuar. Vamos a analizar este. ¿Listo? Entonces, aquí vuelve a pasar lo mismo. Aquí no empieza en el 0, sino empieza en el 40. Los datos son reales. La gráfica no es que la hayan hecho y se le haya corrido la regla. No, es una gráfica hecha en Excel. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo tengo que tomar en cuenta, si yo tomo en cuenta qué pasó de 0 a 40, pues la variación realmente es chiquita. Porque miren, solo varió este pedacito, de 40 a 45.
Pero si yo la miro acá y yo no me fijo en la escala, a pesar de que muestra lo mismo, que varía más o menos de 42 a 48, que es lo que varía acá, ¿sí? A pesar de que muestra lo mismo, lo que el cerebro tiende a pensar sin analizar y sin procesar es que hubo un cambio muy grande cuando pasaron estos periodos. ¿Listo? Pero realmente, si miran, analizan los datos más detenidamente, no es así. Vamos a continuar. Ay, discúlpenme, ¿qué pasó aquí? Miren que no me deja cerrar el gráfico. Listo. Siguiente, mintiendo con 3D. Entonces, mintiendo con 3D nos brinda posibilidades como esta. Y es que a la derecha tenemos el gráfico de los, o sea, ambos son datos reales. Quiero que quede claro. En todo lo que hemos trabajado, los datos son reales, pero es la forma en la que presentan el gráfico lo que no es adecuado. El gráfico de la derecha me muestra las ventas que ha tenido iPhone con respecto a los otros proveedores. ¿Listo? Lo que queremos analizar es este 19% de Apple y compararlo con lo que ha tenido, otra vez, bueno, aquí me sirve para efectos de este momento. Compararlo con lo que ha tenido Nokia, Motorola, Palm, otras marcas o Ring. ¿Listo? Miren cómo se comporta el de la derecha. Ahora miren cómo aparece el comportamiento en la izquierda. Si ustedes se dan cuenta, al girarlo, hay una cuestión de perspectiva. Al presentar el gráfico en 3D, hay una cuestión de perspectiva. Si este gráfico estuviera plano, se vería claramente la diferencia entre el 19.5 y el 21.2. ¿Sí? O sea que el hecho de que Apple está de terceras y no de segundas, si estuviera completamente plano el gráfico. Pero, como lo muestran en 3D, lo muestran inclinado, por perspectiva, el primer plano de esa imagen es el de Apple. Entonces, crea la ilusión de tomar un pedazo más grande de porción dentro de esa torta, dentro de ese gráfico de torta. ¿Sí? Crea esa impresión, a pesar de que no es así. Y si uno pudiera medirlo, le va a dar más grande el morado que el verde. Pero como no hacemos eso y no hacemos esa claridad, visualmente, además los colores que utiliza, visualmente diera la impresión de que Apple tuvo más ventas que las otras marcas. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Entonces, ese es el segundo. Entonces, el primero, la escala que se utiliza. El segundo, utilizar gráficos en 3D. El tercero, midiendo con el área. Entonces dice, España está creciendo económicamente al mismo ritmo que otros países europeos. Y muestra estos gráficos. Dice, en este caso se ha usado un gráfico apilado en el que da la impresión que España sigue la marcha de otros países. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa apilado? Pues esto. Entonces, da la impresión de que se está comportando de la misma manera que Grecia y que Italia. Pero la verdad es que no ha cambiado completamente. Lo que muestra en la derecha es que la evolución de los distintos países se ha dado de esta forma. Y España se ha mantenido constante en el tiempo. Y quien de verdad ha cambiado es Grecia. Italia lo que ha tenido es un aumento. ¿Listo? Pero el cambio más grande lo ha tenido es Grecia. Y esto se hace mirando pues el área que hay debajo de cada una de las curvas
y haciendo un análisis entre ellas, pero conjuntamente, no de manera independiente. Entonces, a la izquierda, o sea, son los mismos datos, pero a la izquierda los presentaron de una manera conjunta y a la derecha los presentan de manera independiente. Entonces, si alguien de ese país piensa quejarse por el crecimiento económico de España, que España no ha crecido económicamente en esos meses, pues le presentan esto y pues puede dudar de la veracidad de esa interpretación que tiene, porque el gráfico dice que están igual que Grecia e Italia, con unos valores diferentes, pero el comportamiento general es el mismo. Y si ustedes se percatan, miren el movimiento de este gráfico, no solo es el mismo de los tres, sino que es el movimiento que da este gráfico azul de la parte derecha. ¿Listo? Siguiente. Mintiendo con la agrupación de datos. Entonces aquí muestran los ingresos que los españoles tuvieron en el 2010 y están escritos por categorías. Entonces a la izquierda en el eje Y aparecen las cifras en billones de euros y en el eje X aparece la cifra en número de personas, creo que es, porque no es claro en qué es. Dice que se han agrupado los ingresos en grupos totalmente arbitrarios para servir al oscuro propósito de hacer parecer el grupo entre 100.000 y 200.000 euros como el que más renta concentra. Pero miramos eso, que se vea más grande. Entre 100.000 y 200.000. Esto es el recaudo de impuestos. Ya lo pude analizar. Este es el recaudo de impuestos y estos son los ingresos. Entonces, lo que se quiere ver es que los que más impuestos representan son ellos. Es lo que quiere mostrar el gráfico, ¿cierto? Es lo que podríamos mirar. Pero realmente están mal distribuidos los valores, porque lo que se hizo aquí fue una agrupación de datos equivocada. Si se mirara realmente cómo es la verdadera agrupación de datos, cómo es la verdadera distribución de datos, esta sí sería una cifra adecuada. ¿Listo? Bueno, creo que esta es la última manera de mentir con los gráficos que presenta este artículo. Permítanme que cargue y pasamos a la siguiente parte. Por eso es muy importante que nosotros planteemos bien los gráficos. ¿Sí? Dense en cuenta que es algo, no están diciendo mentiras, pero no es ético la forma en la que lo muestran. No es una forma en la que debiera ser aceptada ni permitida. Está esta página que se llama v.estatista.com. Esa página presenta datos a nivel mundial de lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, pues primero que todo, yo voy a mirar cómo traducir la página porque español y eso a duras penas. Y vamos a mirar, por ejemplo, los datos de el coronavirus a nivel mundial. Aunque coronavirus, pues todo los encontramos fácilmente. Pero vamos a mirar a nivel mundial los datos que ofrece de cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Listo? Entonces, uno ingresa a la página, digita lo que uno quiere saber a nivel mundial y él nos muestra qué datos tiene de eso que nosotros estamos diciendo. ¿Listo? Entonces, miren, hay una serie de datos que lo que hace es comparar lo que a uno se le ocurra. ¿Listo? Obviamente, por favor, búsquenlo en español. Este me cargó en alemán y no tengo ni idea. ¿Listo? Entonces vamos a mirar otra opción, otra posibilidad.
Igualmente, el DANE ofrece las cifras que ustedes se les venga en mente a nivel colombiano. ¿Para qué sirven los datos? ¿Para qué sirven los gráficos? Hay una ciencia en surgimiento que se llama la ciencia de los datos, también se conoce como Big Data, y el análisis gráfico y el análisis de datos sirve para tomar decisiones a nivel global de cualquier tipo de variable que se esté tratando. Entonces, cuando alguien se dedica a analizar datos, esa persona se le llama un científico de datos. ¿Listo? Y lo primero que tiene que hacer, pues además de manejar la información, es saber representarla bien para que los usuarios puedan tomar decisiones correspondientes. Vamos a mirar aquí qué aparece, por ejemplo, en Fitness. También iba a decir que los datos no solo son los que están, sino conocer los datos que hay durante una serie de tiempo nos sirve también para poder predecir quizás qué puede pasar en un futuro. Entonces, no sé si lo han escuchado, pero todos nosotros hacemos parte de alguna estadística en algún momento. Entonces, no sé, que lo que está pasando ahorita con las redes sociales, que tú nomás ves una página, no sé, de tiendas de ropa y ya el algoritmo te trabaja y tú ya haces parte de las personas que consumen ropa, entonces te van a llegar 20.000 anuncios de eso. ¿Por qué? Porque los datos indican que tú eres consumidor digamos, de este tipo de productos. Entonces, todo el mercado se mueve así, todo el mercado se mueve en, digamos, no sé, lo mismo pasa con estos planes de datos. Ustedes tienen cierta historia crediticia con cierta empresa de compañía de celular y entonces las otras empresas se comparten los datos y entonces las otras empresas llaman porque como tú eres, no sé, un buen pagador, entonces llaman a ofrecerte porque tienen todo el histórico de todos los datos de uno. Entonces, todo el mercado se mueve así, pues por tendencias, por líneas de tendencias y por bases de datos. No solo eso, o sea, en todo lo que a ustedes se les ocurra, existe esa posibilidad de tomar decisiones basadas en los datos. Desafortunadamente, no siempre la forma de hacerlo es la más ética, como los casos que acabamos de mirar. ¿Por qué? Porque quien maneja la información maneja las masas y manejar datos es manejar la información. No, muchas veces uno no se percata de las implicaciones sociales que tiene el saber manejar un gráfico. Ahora, no solo eso, implicaciones en salud. Por ejemplo, esta vaina no me cambió el idioma, disculpen. Por ejemplo, vamos a mirar gráficos nutricionales. Cuando uno está... No es eso tampoco lo que estoy buscando. Hay unas etiquetas que en los gráficos, unas etiquetas de comida, que en los gráficos, en la parte de los ingredientes, muestran el porcentaje que tiene de cada ingrediente. Entonces, no es lo mismo que yo compre una bebida dietética, que el gráfico me diga que no tiene sino un porcentaje de sodio con respecto a una dieta diaria, que por ejemplo, digamos, sean, qué sé yo, el 1% de sodio de la dieta diaria, pero que eso esté comparado con una dieta diaria de, qué sé yo, 5.000 gramos. Entonces, es diferente a que esté comparado con una dieta diaria de 2.000 kilogramos. Sí, no sé si me hago entender. Entonces, el poder analizar los gráficos nos da a nosotros la capacidad de tomar decisiones acertadas. ¿Listo? Entonces, en conclusión, para finalizar, el análisis de gráficos es una poderosa herramienta para dar solución a situaciones aquí escribo de muchas, pero me atrevo a decir de todas las ramas del conocimiento. Es importante saber la relación entre las variables y sus unidades.
eso nos da también la escala. Analizar correctamente el gráfico nos permite saber cuándo las cifras están siendo manipuladas y así nosotros tener una ventaja frente a una situación en particular. Este tema a mí me parece muy interesante, es de los temas que más me gustan siempre. Espero, muchachos, que les haya servido, espero que algo aporte no solo a su formación académica, sino a su vida en general. Y espero que nos volvamos a ver próximamente en otro ciclo y que todos hayan cumplido a cabalidad con los requisitos de este módulo. Muchachos, muchísimas gracias. Un gusto haber trabajado con ustedes a lo largo de este mes y que sean felices. Sí, Marvi, muchas gracias a ti por compartirnos de tu conocimiento. A los chicos, igual recuerden que la clase no se puede desarrollar sin ustedes, entonces pues como siempre les digo, participen lo que más puedan, aprovechen a los tutores lo que más puedan, porque pues son ellos quienes les comparten el conocimiento, ¿listo? Muchas gracias por este módulo, entonces no queda nada más que decir, nos vemos mañana, los que quieran asistir, y si no, el lunes. Muchachos, que estén muy bien, muchas bendiciones para todos. Un abracito. Hasta luego. Chau.